Sanación personal y familiar, una realización de hombres y mujeres de futuro, sembrando semillas de paz en el corazón de la familia. Bueno, bienvenidos a esta charla de hoy que nos toca a todos, por aquello de que siempre estamos haciendo algo nuevo en nuestras vidas. El tema de hoy es actuar con fe, aún en medio del miedo, es decir, ser valiente. Y la pregunta es, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Entonces uno viene a presentarse y a preguntarse, si no tuviera miedo, pues sería alguien lleno de fuerza, de poder. Pero tenemos un inconveniente y es que podría ser también un temerario. Muchas veces pasan los niños que cuando ellos están jugando no tienen como esa sensación, esa cuestión del peligro y pueden caer en trampas y se pueden lastimar. Así también, ser valiente no es no tener absolutamente miedo. Ser valiente es enfrentar las situaciones a pesar del miedo. Todos enfrentamos temores. Y todas las personas tenemos temores muy parecidos. Empezando, por ejemplo, ese temor al fracaso. ¿Cuántas veces no hemos tenido ese temor a que si yo hablo en tal o cual reunión, de pronto no me sirve, de pronto me critican? ¿Cuántas veces cuando uno está de conquista tiene ese temor a que le diga a la persona que no? También está ese temor obviamente enlazado con este temor al fracaso, el temor al rechazo, a ser rechazado, a ser dañado en el sentimiento que uno lleva. Pero todo esto es hermoso aprender a manejarlo desde nuestra fe, sabiendo que a pesar de las cosas que haya que enfrentar, el Señor siempre está con nosotros. Entonces también puede ser un miedo a una pérdida. Hay veces en que es necesario que uno mismo pues se dé cuenta de que hay cosas que es mejor perderlas que continuar con esa misma rutina que está dañando otros aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, es mejor perder un vicio que yo llevo durante 10, 20, 30 años que vivir haciéndole el daño a los demás. Estamos hablando, por ejemplo, de una renuncia fuerte que muchas personas tienen. Renunciar, por decir algo, al cigarrillo. Algo que ya me hace falta. O renunciar al alcohol. A muchas otras cosas. Renunciar, por ejemplo, a esas murmuraciones del fin de semana. Esta cuestión de los miedos pueden darse también en estas situaciones donde hay rutina, es decir, el miedo a volver a vivir las mismas situaciones todo el tiempo. Generalmente pasa en las parejas o en los amigos o en aquellas personas que son cercanas. Entonces uno dice, no, pero es que con esta persona los planes son los mismos, las situaciones son las mismas, con los compañeros de trabajo, con la empresa, con la forma de hacer el trabajo. También hay un miedo específico a la soledad. Este miedo se va acrecentando a medida que la persona va pasando de ciertos años. Cada vez se va sintiendo más solo y es muy terrible, por ejemplo, cuando los amigos de uno van muriendo, cuando los familiares de uno se van yendo y queda ese espacio en el corazón, esa situación de soledad que no se soporta. Pero aquí es donde debemos de sacar fuerza desde nuestra mente, pero también desde nuestro propio espíritu, guiado por el Espíritu Santo, y aprender a hacer muchísimas cosas en soledad.
El Señor Jesús nos daba un ejemplo claro y era que Él salía a orar temprano y se iba solo a un lugar apartado para estar en compañía con el Padre Celestial. También tenemos a veces el miedo a amar. Y el miedo a amar es un miedo que realmente paraliza. Porque el miedo a amar nos da la falacia, la mentira de que nadie nos quiere. Y entonces nos resentimos y tratamos de buscar la manera de hacerle daño al otro en lugar de perdonar. Entonces es terrible este miedo a amar. Otro que es el miedo más fuerte, yo pienso, y el que realmente uno pudiera evitar, que es el miedo a sufrir. Por miedo a sufrir me paralizo. Por miedo a sufrir me quedo completamente en blanco. Por miedo a sufrir no salgo. Por miedo a sufrir me da pena una u otra cosa. Y pues el Señor Jesús nos muestra que el camino hacia el sufrimiento Él no lo esquivó. Él lo llevó hasta el final. Él hizo de nosotros esas personas que hoy somos en el mundo. Él hizo que nosotros seamos capaces de redimirnos, de saber qué está bien, qué está mal, y a través de ese sufrimiento que Él tuvo, pues nos dio la redención. Entonces es algo a tener en ejemplo, el miedo a sufrir. O sea, evitemos tantas cosas que ya la vamos sufriendo antes de que sucedan. Nos vamos a poner en preocupaciones, nos vamos a poner en maneras en modo alerta sin necesidad. El Señor aquí hoy nos pide más bien que seamos valientes. Como ya dije, valiente no es no tener miedo. Es decidir actuar a pesar de esos miedos, de los que acabé de nombrar, o de otros miedos que tú tengas en tu corazón. Es a través de esos miedos seguir actuando. Hoy vemos la valentía en el sentido de esa capacidad de actuar frente al miedo. No es la ausencia de miedo, pero sin embargo es esa actuación que no nos deja que nos paralicemos, que sentimos temor, pero de todas maneras vamos hacia adelante, buscamos la manera de lograrlo y de saber que lo podemos hacer. El valiente resuelve. Qué bonito, el valiente resuelve. Pero el valiente no es temerario. O sea, el valiente tiene dentro de su corazón la posibilidad de estudiar primero la situación, de ver cómo están las cosas y de instruirse, de prepararse para poderse enfrentar a determinado problema. El valiente reconoce el peligro y evalúa ese peligro, pero aún así avanza. Toma decisiones grandes, como por ejemplo, perdonar. Como por ejemplo, comenzar algo nuevo. A pesar de lo que las personas le dicen o de lo que esa persona está viendo. Y también, por ejemplo, pedir ayuda. Esto es lo más duro para una persona que ha tenido tantos éxitos. A veces la persona que no tiene tantos éxitos es mucho más fácil pedir ayuda. Pero para aquella persona que le ha gustado hacer las cosas por sí mismo, para aquella persona que sabe cómo organizar sus planes y sus proyectos y sus metas, es muy, muy difícil pedir ayuda. Pero hay que aprender también, porque no todo lo puedes manejar tú. No todo puede ser manejado a través de lo que sabes o de lo que tienes. Entonces, ante ese miedo hay que pedir ayuda. La palabra de Dios llama
a la valentía también fortaleza, y es una virtud concedida, ese poder espiritual que nos permite actuar con esa confianza en Dios, ese poder espiritual que nos permite obedecer la voluntad de Dios, perseverar, incluso ante el sufrimiento, como lo hizo Jesucristo y como nos lo mostró. Esas salidas que tenemos, que el mundo nos ofrece frente al sufrimiento, realmente no dan resultados. O dan resultados totalmente contrarios a lo que se están buscando. Esas salidas de ir a visitar una persona para que me adivine el futuro, normalmente lo que hace es poner tensión dentro de mi corazón, tensión dentro de mi alma, y poner en mi mente ideas que no son o que nunca se van a dar, pero que a través de ese rezo y de esas cosas que fui a mirar y de esa lectura de cartas se colocaron en mi mente. Es torturarse uno mismo. Leer el horóscopo para que le digan que algo le va a pasar, o creer en un agüero para no poder salir de casa porque apareció un gatito negro. ¿Qué culpa del animalito? Hay que saber también eso. En este don de la fortaleza también nos dice que nos permite enfrentar el mal, siendo fuertes desde el corazón y sabiendo de la gracia que el Señor pone en nosotros. Podemos también resistir las tentaciones, defender con la justicia y la verdad, sacar de nuestra alma poco a poco el orgullo o la locura. Entonces vamos directamente hacia la voluntad de Dios, guiados por la esperanza y la caridad cristiana, guiados por la fuerza del Espíritu Santo, que nos llena, que nos saca adelante, que nos hace sentir nuevas personas. Este don del Espíritu Santo nos ayuda con el alma, nos ayuda hacia nuestra alma y nos pone esa fortaleza real para perseverar, superar los obstáculos y vivir con esa coherencia de los principios cristianos. Esto es un poquito fuerte, ¿no? Porque muchas veces al estar uno siendo coherente con los principios cristianos, se van yendo ciertos amigos que se tenían a lo largo de la vida. Pero aquel que realmente lo estima a uno se queda porque sabe que esto verdaderamente vale la pena. En la palabra de Dios hay una cita muy bonita, una cita que yo siempre he tenido en cuenta porque es muy clara y nos habla precisamente de esto de la valentía y de la fortaleza. Esta cita es la de Josué 1:9, que dice: sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y así lo debemos de sentir nosotros, el Señor ahí, a Dios ahí cercano, donde quiera que estemos, y ser valientes y ser fuertes por el Señor que está allí. Jesucristo lo hizo, fue modelo en la cruz. Se entregó realmente por amor. La verdadera valentía, mis queridos amigos, nace de la confianza en Dios y nunca del orgullo humano. Esa confianza que tenemos en el Señor, porque cuando hacemos la oración es porque hemos pensado en Él. Esa confianza que tenemos en el Señor porque hemos visto sus maravillas, sus milagros. Hemos visto que en el día a día Él está ahí presente. Y nos llenamos de alegría cuando vamos escudriñando la palabra y vemos, por ejemplo, cómo Moisés pudo enfrentar a un faraón y guiar al pueblo de Egipto, confiado en el Señor por esa promesa que el Señor le había hecho, y sacó al pueblo de Egipto de la esclavitud. Si seguimos escudriñando la palabra, pues miramos también cómo David
sin estar pensando tanto en sus limitaciones, sino más en la fe que tenía en Dios, luchó contra ese gigante, contra Goliat. Y ahí la pregunta es, ¿cuál es tu gigante? ¿Cuál es hoy tu gigante? ¿Qué es aquello que te está haciendo menos ante los demás? ¿Qué es aquello que no has podido tumbar? Para que el Señor te ayude a vencer ese gigante, ese problema que ves tan grande, que parece que va a acabar contigo. Pero como tú eres valiente, vas a seguir adelante en nombre del Señor Jesús. Vemos también a la Virgen María, como a través de su humildad, esa fuerza que le dio el Señor, con esa humildad pudo, cuando vino el ángel y le saludó, y le pidió, le contaba que el Señor pues quería encarnarse a través de ella, que Dios quería encarnarse a través de ella, pudo decirle al Señor con fe y confiada completamente, a pesar de todos los problemas que se le iban a venir encima, pudo decirle al Señor, sí, hágase en mí según tu palabra. Y hoy ella es la reina del cielo. Cuando tú le dices al Señor que sí, eres esa persona que el Señor quiere. Y más adelante vas a tener grandes sorpresas, maravillosas sorpresas. Porque el mismo Señor Jesús, en San Mateo 5:10, en la bienaventuranza nos dice así: bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué promesa tan hermosa, bienaventurados los que padecen persecución a causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y así, si vamos haciendo un recuento a través de la Biblia, hay muchísimos más casos donde la persona, a pesar de tener tantas cosas y de no ser el mejor, pudo tener la valentía y salir adelante. Y salir adelante porque puso su entera confianza en el Señor. Entonces, esta cuestión de la valentía es también una decisión. Y es una decisión de amor por Dios. Vamos a mirar aquí unos principios claves para la valentía cristiana. Primero, saber que la valentía nace de la fe y la confianza en Dios, y no en el hombre, sino en el Señor directamente. Aquel que confía en el Señor, dice Jeremías, será como un árbol plantado a la orilla del río, que siempre va a estar dando frutos. Otra cosa importantísima en la valentía es que la valentía cristiana no se deja gobernar por el temor. Porque ¿a quién temeré si es Dios quien me lleva, si es Dios quien me salva, si es Dios quien camina conmigo? En la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, nos dice lo siguiente: Dios no nos ha dado espíritu de temor ni de timidez, sino fortaleza, de amor y de dominio propio. Es el Espíritu Santo el que te fortalece al creyente para enfrentar las dificultades con esa paz interior y con esa determinación. La valentía consiste en mantenerse firme en la verdad. ¿Pero cuál verdad? La verdad que el Evangelio nos está diciendo todos los días. Esta verdad que nos dice que ante el rechazo y la persecución nosotros pongamos la alegría de estar vivos y también el testimonio, como los apóstoles, que para dar testimonio
murieron de muy diferentes maneras. También en esta parte de la valentía necesitamos organizar algo en nuestras vidas. Y es ponerle sentido a la vida para ser cada día más valientes. El Señor nos regala los sacramentos, nos da el bautismo para el perdón de los pecados. Pero aparte también de tener los sacramentos y estar ahí, podemos usar las herramientas que el Señor nos pone a nuestra disposición. La oración, la Eucaristía y la confesión. La confesión de los pecados para ese perdón y para recibir el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Es fortalecer el alma y decir, como decía San Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que ser valiente, servir al amor de Dios no es imponerse, es entregarse por Dios, es entregarse al prójimo por Dios. Hay que cultivar la valentía, reconocer que en el mundo hay muchas cosas que no son nuestras y que no las debemos coger, que no las debemos tomar, que debemos renunciar a ellas. Hay que definir también con claridad cuando el miedo está creciendo en mí, para que el Señor pueda poner esa paz que estamos necesitando. Hay que aprender a visualizar el éxito, imaginar esos logros y sentirlos y descubrir que el Señor no nos deja solos, que nunca nos deja en vergüenza. Hay que preparar alternativas, anticipar riesgos, tener control y conservar la serenidad. Miren, realmente nosotros entendemos una cosa, y es que es la acción la que rompe el poder del miedo. Y una cosa bien, pero bien importante es nunca, a pesar de todo lo que nos pasa, olvidar que el Señor marcha conmigo. ¿Qué miedos te están deteniendo hoy? Por un instante los vamos a meditar. ¿Qué paso puedes dar confiado en Dios que va contigo? La valentía no es gritar. La valentía es tener una acción suave pero constante. Es ir sin prisa pero sin pausa. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Busquemos el amor de Dios para que nos enseñe a ser valientes. Señor, danos valor para enfrentar nuestros temores. Danos confianza para seguir tu voluntad. Danos fortaleza para no rendirnos. Señor Jesús, que mi valentía sea testimonio de amor. Amén. Recuerden que este espacio es para ustedes y está aquí en esta página, sanacionpersonalyfamiliar.com, de la Fundación Hombres y Mujeres de Futuro. Que este mensaje les llegue al corazón, que este mensaje nos haga sentir los mejores para seguir adelante, los que no se dejan vencer por el miedo, los que tienen la esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Que mi Dios los bendiga y que estén siempre pendientes de sintonizarnos y de estar aquí para que vayamos juntos aprendiendo a seguir adelante.